Hola, bienvenidos otra vez al curso de Introducción al Ministerio. Hoy estamos en la clase 11 y tenemos un maestro invitado hoy, como en otras clases, Jonathan Hannigan. Ha trabajado en Venezuela, ahora está en Buenos Aires, Argentina. Tiene varios talentos y dones que el Señor le ha dado, entre ellos el don de la música, el don de relaciones con la gente. Y hoy nos va a hablar acerca del ministerio en un contexto urbano. Así que, Jonathan, gracias por estar con nosotros. Te doy la palabra. Muchas gracias por recibirme. Y saludos a todos aquellos que están viendo esta clase. La verdad es una gran bendición para mí compartir con ustedes algo que he venido aprendiendo desde hace rato. Entonces quería compartir con ustedes algunas pautas acerca de lo que es ministerio en las grandes ciudades. Primero comenzamos con qué es la ciudad. Una definición. Vamos a tratar de acercarnos a una definición concreta. Y acá tengo uno de un autor argentino que dice que la ciudad es una forma de convivencia connatural con el hombre que se genera por la concentración de personas y familias en zonas territoriales reducidas y concentradas. Reúne mucha gente en poco espacio, con una alta tasa de densidad demográfica, una limitada geografía social e institucional. Lo que estamos tratando de ver acá es que una ciudad tiene diferentes características que tendría, por decir, un pueblo o una concentración menor de personas en el país. Y las ciudades han existido desde hace muchísimo tiempo, pero el fenómeno del mundo ahora es que todo el mundo está llegando a las diferentes ciudades. Eso lo vemos muchísimo en América Latina, cosa que vamos a hablar un poco más adelante. Es importante que conozcamos que una ciudad es mucho más que un montón de gente, toda apretada, todos juntos en un solo lugar. Representa diferentes cosas, también cosas que vamos a ver más adelante. Y la otra definición dice que la ciudad es un modo de estar en el mundo y una comunidad coherente con la naturaleza social del hombre, un ser personal llamado a convivir con otra persona. Han habido en la historia personas que tratan de alejarse de la comunidad, que tratan de alejarse de la ciudad por diferentes motivos. Sin embargo, en la naturaleza social del hombre ha sido siempre buscar otros con quienes puedan convivir, con quienes puedan hacer vida, por diferentes razones, por seguridad, para poder comer, para poder trabajar, para poder ganarse la vida, por diferentes asuntos. También lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poco de la historia ahora. La ciudad llegó a existir a partir de una transformación de la realidad agraria en el mundo antiguo y dio a luz a las grandes civilizaciones. Antiguamente la mayoría de las personas trabajaban en agricultura o cazaban por su comida, pero desde que varios pudieron cazar y cosechar para un número más grande de personas, entonces pudieran compartir la comida y otros pudieran entonces dedicarse a tareas que no fueran cosechar comida o cazar animales. Entonces, a partir de ese momento pudo haber diferentes papeles en la sociedad que era más allá de buscar alimentos. Entonces vemos que 8 rasgos de las grandes civilizaciones, cuando pensamos en Mesopotamia, en las civilizaciones más antiguas, en el mundo vemos 8 rasgos importantes. Número uno, la ciudad. La gente decide quedarse en un solo sitio. Vemos mayormente que las grandes ciudades en el mundo están ubicadas donde están por causa de un río o por causa de algo importante que da vida a la ciudad. Pero la gente decide juntarse ahí y quedarse en ese solo sitio. Luego, esa necesidad de estar juntos genera la necesidad de un gobierno central, donde hay un rey, reina, presidente o lo que fuere, algo para poner orden en la ciudad. Y de esta agrupación de personas sale una religión compleja, una cosmovisión completa. ¿Qué es lo que piensa Dios acerca de tal cosa? ¿De dónde vinimos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cuál es nuestro destino? ¿Cuál es nuestra historia como personas? Todo eso es parte de una cosmovisión o una religión compleja. También tenemos una especialización laboral, como decíamos antes. Antes te dedicabas a producir comida y comer. Ahora alguien se puede dedicar al hierro o a formar, a ser carpintero, a hacer edificios, a especializarse en otras tareas
ya que no todo el mundo tiene que buscar qué comer. También vemos que a partir de eso, de la especialización laboral, tenemos clases sociales. Aquellas personas que no tienen que dedicarse a buscar comida, ahora tienen otras responsabilidades mayores y capaz con muchas personas a su mando. Entonces, eso les permite a ellos ser de otra clase social, con diferentes privilegios o responsabilidades. Y a partir de esa agrupación de gente en la ciudad también tenemos arte y la arquitectura, que son productos de la cultura. La cultura, una definición podría ser la obra del ser humano, lo que el ser humano hace con lo que tiene, con lo que Dios ha creado, la cultura. Entonces el arte y la arquitectura son dos expresiones de esa cultura que llega a partir de la ciudad. Antiguamente todo era muy funcional, ¿no? Las casas son así porque de esta y otra manera podemos realizar cierto trabajo o cuidarnos de la lluvia, pero a partir de la ciudad el arte y la arquitectura llegaron a ser importantes como muestras de poder, de belleza, de tantas cosas. Luego las obras públicas, lo que hace el gobierno para el pueblo. Todavía en muchas ciudades de América Latina no tenemos cloaca, no tenemos agua que llega a todas las ciudades. Esas son obras públicas que nacen a partir de la ciudad. Cuando vivís en el campo bien alejado o son nómadas, entonces cada uno tiene que buscar la forma de conseguir agua, de ver qué hace con los desechos, todas esas cosas, pero ahora corresponde a un gobierno central, las obras públicas. Y luego las escrituras. Todas las civilizaciones grandes que se formaban en ciudades tenían textos sagrados, algún libro o texto que daba sentido a su realidad. Entonces vemos que estos 8 rasgos siguen siendo vigentes en las grandes ciudades donde nosotros estamos y todos tienen una razón de ser. Vamos a ver un poco de las historias de las ciudades. En el Antiguo Testamento vemos que hay ciertas ciudades de refugio. Si alguien mataba accidentalmente a otra persona, pudieran acudir a esa ciudad y buscar refugio para no sufrir el juicio o el pronto venganza de un familiar de aquel que fue muerto. También vemos que Jonás fue llamado a Nínive para predicar el arrepentimiento entre los asirios. Entonces había muchas ciudades y su importancia era grande. Como decía antes, las ciudades no son un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que nunca han habido ciudades tan grandes como hay el día de hoy. Sin embargo, las ciudades siempre tuvieron una importancia muy grande en la Biblia y hasta el día de hoy. Cuando pensamos en la ciudad del Imperio Romano, vemos que las ciudades ofrecían oportunidades de trabajo, un trabajo especializado. Si yo tuviera que vivir en el campo, moriría, porque no necesitan profesores, no necesitan religiosos, como para que la vida en el campo pueda darse, pero en la ciudad sí se necesita. Entonces, cada uno puede especializarse como profesor, como ingeniero, como arquitecto, como artista, como cualquier cosa. También las ciudades ofrecen protección gracias a un gobierno central o gracias a las autoridades. Si pensamos en el Imperio Romano, era muy importante formar parte de una ciudad porque había muchas personas de otra región y otros países que venían a atacar y a llevarse un botín de cada una de las aldeas que formaban parte del Imperio Romano. Y las ciudades con sus murallas fortificadas permitían que aquellas personas que vivían dentro de las ciudades recibieran la protección de las autoridades. Entonces, sin embargo, había muchos peligros de la misma ciudad. Estando protegidos de ciertos peligros, se exponían a otras, como las enfermedades. El Imperio Romano había mucha falta de higiene. No se les ocurría lavarse las manos tratando con un paciente o con algún enfermo, no se les ocurría llevar los desechos fuera de la ciudad, de llevar incluso los muertos fuera de la ciudad y enterrarlos, sino que los tiraban a la alcantarilla y hacían cualquier cosa realmente. También en la ciudad había mucho robo, mucha venganza y otro tipo de violencia que vemos hasta hoy en día en las grandes ciudades, que son eh, parte de la vida urbana por la misma conglomeración de gente, por el volumen de gente que hay, pero también por la interacción que se da en la ciudad que no se da en el campo. Vemos un poco de la historia nuestra.
en América Latina, vemos que muchos campesinos vienen de los campos buscando protección en la ciudad. Podemos dar varios ejemplos de eso. En Colombia, por causa de la FARC, por causa de ELN, el Ejército de Liberación Nacional, muchas personas de la región costera, de la región Bayuna, también fueron buscando en las grandes ciudades, Medellín, en Cali, en Bogotá, protección de las autoridades. Fueron desplazados por la guerra, por la guerrilla. Entonces llegaron un montón de personas que tenían oficio de campo a las grandes ciudades a hacer vida y no había espacio para ellos. Por eso muchas de las invasiones que tenemos en las ciudades son de personas del campo que vienen, que no tienen oficio de ciudad, que no tienen estudio como se tiene en la ciudad y que no saben la manera en que se vive en ciudad. Entonces hay muchos que vienen huyendo del conflicto armado. En Venezuela pasó durante el boom petrolero en los años 70, las personas dejaron de trabajar tanto en el campo. Se dijo, bueno, si podemos vivir de petróleo, porque vamos a seguir en la agricultura, vamos a seguir produciendo café, porque vamos a seguir produciendo un montón de cosas que son costosos cuando podemos sencillamente vivir de petróleo. Y eso dejó a mucha gente en el campo desempleadas que tuvieron que ir a la ciudad buscando refugio, tanto económico como buscando trabajo también. Entonces, muchos fueron de los campos y de otros países para Caracas, para Valencia, Maracaibo, buscando trabajo en las grandes ciudades. Y también por la búsqueda de la educación. Es muy difícil poder mantenerse en el interior de algunos países y también mandar a sus hijos a estudiar, sin que ellos también colaboren con el negocio familiar. En Argentina, la mayoría de las instituciones educativas del Estado son gratuitas, incluyendo la Universidad de Buenos Aires. Entonces, muchas personas vienen del norte de Argentina, viajan 24 horas en autobús para llegar a la capital para poder estudiar, para poder acceder a una educación gratuita. Y eso es muy importante porque en la ciudad ahora tenemos una mezcolanza de gente de todas partes de Argentina, de todas partes de América Latina, que vienen a estudiar, que vienen buscando oportunidades. Tenemos otra realidad que hace que las ciudades crezcan y se llama la centralización del poder. Y es una realidad latinoamericana. Los mejores servicios de salud se encuentran en las capitales o en las grandes ciudades de América Latina. Muchas veces, por ejemplo, en Venezuela, si te enfermaste de un cáncer y necesitas un oncólogo especial, habría que viajar 12 horas para poder atenderse. Y también en Argentina, en diferentes países se da esa realidad también. También el poder político, si necesitas sellar un papel, si necesitas afiliarte al colegio de abogados, hay que ir a la capital a hacer esos trámites. Esos trámites no se pueden hacer mayormente en diferentes partes del país. Y como decía también la educación, las universidades más importantes, más especializadas, con mayor oportunidad, usualmente quedan en las capitales o en las grandes ciudades de América Latina. Entonces, por esas razones también las ciudades están creciendo entre nosotros. Y como iglesia, haría muy bien que nos diéramos cuenta de las diferentes razones por el crecimiento de la ciudad y ver ahí oportunidades para llevar la palabra y para administrar a esas diferentes personas basadas en sus necesidades. Vemos que la vida en el campo es muy distinta a la vida en pueblo y la vida en ciudad. El campo se destaca por la similitud de condiciones socioeconómicas y culturales. Si vemos un campo, la gente mayormente vive de la misma forma. En muchos países todavía en el campo no hay una pobreza extrema, sino que se vive con poco, pero se vive bien. Sin embargo, en las grandes ciudades vemos que hay personas muy pobres y personas muy ricas. También la cultura tiende a ser más parecida de los moradores en el campo. Sin embargo, los pueblos se destacan por la diversidad socioeconómica y la movilidad de sus habitantes. Si vos nacés en un pueblo, lo más probable, siendo joven en América Latina, vas a ir a estudiar y no vas a volver a tu pueblo. Vas a quedarte en la ciudad o incluso a otro país trabajando. Y eso genera una diversidad socioeconómica. Hay muchas personas en México que reciben sueldo
de familiares o de jóvenes en México que mandan de Estados Unidos para México. Y mayormente estas personas no vienen de un campo, sino de un pueblo chiquito que luego altera la diversidad socioeconómica de ese pueblo. También vemos que en las ciudades se destaca por el pluralismo ideológico y religioso y la diversidad socioeconómica dentro de un determinado lugar. Eh, el pluralismo ideológico y religioso es la diversidad de ideas. Son muchas religiones, son muchas ideas, son muchas filosofías en las grandes ciudades. Y eso también genera una diversidad socioeconómica dentro del mismo lugar. Hay muchas personas con diferentes capacidades o diferentes niveles socioeconómicos que permiten una diversidad de actividades y desarrollo en la ciudad. Vamos a ver un caso de estudio que sería donde yo estoy viviendo ahora, que capaz puedo hablar más a esa realidad, que es la diversidad en la ciudad de Buenos Aires. Hay una diversidad cultural impresionante donde yo estoy. La población general la población de Gran Buenos Aires son arriba de 12 millones de personas. Un montón de personas en un solo lugar. Y considerando que son 12 en la capital, en el Gran Buenos Aires son 40 millones en todo el país. Entonces un gran porcentaje de la población general está en esa ciudad. Eh, y por kilómetro cuadrado en Buenos Aires hay 14.307 personas por kilómetro cuadrado. O sea, hay muchísimas personas eh, puestas en un solo lugar, como un cajito de fósforo. Viven 200, 300 personas. Entonces, es una realidad en nuestra ciudad, en Buenos Aires. Tenemos una diversidad religiosa impresionante también por las estadísticas del INDEC, que es una organización que hace un censo acá en Argentina. De acuerdo al censo, el 69,1% de la población argentina son católicos. Después, los indiferentes religiosos, capaz ateo o agnóstico, el 18% evangélico o cristiano, 9,1%, luego testigos de Jehová y mormones, con 1,4%, y otras religiones. Es interesante ver que, además de las iglesias evangélicas de trayectoria más tradicional, como la bautista, la metodista, la presbiteriana, luterana y todas esas, en Argentina hay una gran cantidad de iglesias anglicanas por la historia de Argentina, pero también una gran historia con la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa de Antioquia. También tenemos la tercera población más grande de judíos en el mundo, después de Nueva York y después de Israel. Entonces tenemos muchas sinagogas, pero también una comunidad árabe muy grande. Creo que la mezquita más grande de América Latina está acá a 20 minutos de la casa. Entonces hay una diversidad religiosa muy grande y no podemos dar por sentado que la gente sabe quién es Dios o que la gente sabe quién es Jesús. Si vamos a los pueblos, mayormente en América Latina, hay un respeto, un temor de Dios innato en la persona. Acá no es así. Hay personas que ni siquiera pueden decir un dicho de Jesús, que vos decís, viste que cuando Jesús hizo tal y tal cosa y de repente no tienen ni idea lo que estás hablando. Entonces hay que tomar en cuenta la diversidad religiosa al trabajar en una ciudad. Después, la diversidad socioeconómica. En la ciudad hay muchos no ciudadanos, ciudadanos a medias y sobrantes, o porque no gocen de pleno derecho, los excluidos, los extranjeros, las personas indocumentadas, los chicos no escolarizados, los ancianos y enfermos sin cobertura social, o porque no cumplen con sus deberes. Entonces, en la ciudad no solamente tenemos personas que viven en casa o que viven en departamento, tenemos muchas personas que viven en la calle. Y la persona indigente o la linchera, como se llama acá en Buenos Aires, hay muchísimos. Se hizo un estudio que salió en el periódico y no sé si es fiable o no, pero sí sé que hay 100.000 personas que viven en la calle en Buenos Aires. Es muchísima gente, capaz siendo que son 12 millones, no parece mucho, pero están en todos lados. Y, y, y ha sido muy fuerte desde la crisis económica que se tuvo hace más de 10 años. Entonces, todo tiene que ver
con eso. Entonces hay muchas personas que son ciudadanos, que tienen un documento nacional, que tienen su cédula, que tienen su identificación como si fueran ciudadanos comunes y corrientes, pero no se les trata así, no se les reconoce sus derechos. De hecho, muchas personas que viven en la calle no tienen derecho de recibir ayuda del gobierno porque les falta documento, porque se les perdió, porque fueron robados, por algunas circunstancias no lo tienen. Entonces, la diversidad de la ciudad no es solamente diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes creencias, pero diferentes formas de vivir y de estar en la ciudad. También vemos que hay desempleo y subempleo. Y hay muchas personas que son ingenieros que están manejando taxi en Caracas. Hay muchas personas que son abogados, pero podrían ser jueces, pero tienen que trabajar de otra cosa porque no les rinde. Un amigo abogado que trabaja para el gobierno argentino quiere trabajar en una librería después de salir de trabajar como abogado para que le alcance la plata. Entonces hay mucho desempleo, pero también subempleo, que es trabajar en menos de lo que vos podrías trabajar, siendo, enterándose de tus estudios y todo eso. Luego vemos que las migraciones son importantísimas también. Tomando las estadísticas del censo en Argentina, vemos que hay muchísimos residentes nacidos en el extranjero. Eso quiere decir personas que viven actualmente en Argentina, pero que nacieron en otro lado. Muchas de esas personas hablan distintos idiomas. De los países latinoamericanos tenemos una población muy grande de Paraguay. El 30,5% de los extranjeros en este país de América Latina son del Paraguay. Hay mucho resentimiento con el Paraguay y el Paraguay con la Argentina. Había una guerra donde Paraguay fue, una parte de Paraguay fue tomada por Argentina, Uruguay y Brasil, y hasta el día de hoy no se las han perdonado. Entonces, paraguayos hay muchos, bolivianos también, Chile, Perú, Uruguay, y del resto de América Latina también hay bastante de Brasil. Ahora, los paraguayos mayormente hablan también guaraní, los bolivianos o quechua y aymara. Los chilenos hablan chileno, que es otro idioma totalmente. Los peruanos podrían llegar a hablar quechua también. Los uruguayos que hablan muy parecido a los argentinos y obviamente los brasileños que hablan portugués. Entonces eso genera una diversidad cultural muy grande. Vemos que de países no latinoamericanos tenemos inmigración actual de Italia, España, del resto de Europa hay mucho ruso, mucho ucraniano, también de Asia, bastante de la China y personas de África o Oceanía. Eh, Dice que hay un 8,2% de Italia, 5,2% de Italia. Eso no se trata de quienes son hijos de italianos o hijos de españoles, sino personas actualmente en el país que nacieron en sus lugares. Pero la mayoría de los argentinos son de descendencia italiana o española y se mantienen muy aferrados a sus raíces. Otro fenómeno que se está dando es la posibilidad de venir de la África, de zonas de guerra, de zonas de violencia y vivir acá en Argentina. Hay mucho de Senegal, hay mucho de los países que hablan francés en África que están viniendo para acá buscando oportunidades. Entonces, eso genera otra dinámica en la ciudad. En un país donde casi no hay personas de color negro, no hay casi afroargentino, creo que no hay desde hace mucho acá en la Argentina. Entonces, esa migración en la ciudad, en el país, está haciendo una gran diferencia en cómo se comporta la ciudad, cómo se conoce. Hay muchas oportunidades y peligros en la ciudad. Una gran oportunidad de progreso socioeconómico. Muchos vienen buscando un mejor trabajo y lo consiguen. Muchas personas consiguen echar para adelante, como decimos, o poder salir de la pobreza y entrar en otra realidad socioeconómica. Pero también la ciudad presenta un gran peligro que es la deshumanización. Muchas personas vienen de Bolivia, llegan acá, trabajan en un taller de costura, trabajan 12 horas por día y cuando viene el gobierno a revisar si hay algún indocumentado trabajando, se le mete en un closet hasta que el inspector se va. Hay mucha deshumanización en las ciudades, no solamente entre bolivianos, entre paraguayos, sino entre los mismos argentinos también,
que se les obliga a trabajar 10 a 12 horas por día, 7 días a la semana, y no se les paga como se debería. Entonces, la deshumanización es increíble. También en cuanto a la violencia, hay mucha violencia en la ciudad. Obviamente hay ciudades en América Latina que son mucho más peligrosas que Buenos Aires, pero en todos lados existe ese factor de deshumanización. Vamos a hablar de la casa hogar como realidad social. González de Cardenal considera que el hombre y la mujer en la ciudad son como un ser doméstico que nace y vive en su casa, un ser político que pertenece y actúa en la ciudad, un ser cosmopolita que está y se abre al mundo. La morada humana comprende un triángulo formado por la casa como ámbito de familia y naturaleza, la ciudad como enclave en la historia y cultura, el mundo como horizonte de posibilidades abiertas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente en nuestra esencia somos seres que pertenecen a una familia. Es lo más primordial del ser humano. Nacemos, crecemos y vivimos en familia. Pero también somos actores políticos, somos ciudadanos, somos personas que pueden o no votar, que tienen o que no tienen derecho. Y también somos ciudadanos del mundo, somos personas que se mezclan con extranjeros, que viajamos, que venimos, que migramos, que nos quedamos. Entonces, todas esas tres facetas definen quiénes somos y de alguna forma afecta la vida en la ciudad. Luego, un filósofo argentino, Mandrioni, considera que cada morada es un espejo de la ciudad entera y la ciudad es el espejo de los moradores. Muchas veces decimos que el problema de la ciudad es que somos muchos, o que no hay exceso, que no hay servicio, que hay corrupción, que hay violencia, pero esa corrupción y violencia es un reflejo de las casas, de las familias, porque no salimos de la nada. Entonces, esa corrupción comienza en casa, esa violencia comienza en casa y luego se traslada al ámbito de la ciudad. Entonces, cada morada es un espejo de la ciudad y la ciudad es el espejo de los moradores. Si vos entras a una casa, vos percibís cómo es la vida en la ciudad en la casa, porque ves las ocupaciones, las preocupaciones, ves todo lo que ves en la ciudad también en la casa, que es algo que la iglesia tiene que tratar de entender. Ahora, si pensamos un poco acerca de la realidad de la iglesia en la ciudad, podemos ver que muchas de nuestras iglesias, las iglesias de Cristo en América Latina, tanto México, Centroamérica y Sudamérica, han tenido gran éxito en los pueblos y un relativo éxito en las grandes ciudades. Un ejemplo, en Caracas hay 3 o 4 iglesias de Cristo que se mantienen entre 100 y 70 miembros. Pero en las ciudades chicas o en los pueblos de Venezuela hay iglesias con 200, 300, 400 miembros y en la ciudad no se da casi por definición esa realidad entre otras iglesias. Eh, Pareciera ser más fácil o más lógico el ministerio en los pueblos chicos. Es lo que estamos acostumbrados. El fenómeno de las grandes ciudades en América Latina es relativamente nueva y nosotros estamos atrasados en entender esa realidad social y cómo es una nueva realidad religiosa también. Vemos que desde los años 70, 80, que mucha gente viene migrando a las grandes ciudades y tenemos que ver cómo enfrentamos eso. Si tratáramos de ver históricamente por qué nos sentimos mejor trabajando en los pueblos chicos, en las ciudades chicas, tendríamos que remontarnos a la historia. A veces decimos, no, porque la gente de la ciudad no le interesa a Dios, o porque la gente del campo está más abierta, tiene más tiempo, está más temerosa de Dios. Puede ser que esas cosas sean verdad en algunos lugares, como puede ser que no, porque tenemos que recordar que aquellos que están en la ciudad mayormente antes estaban en, en los pueblos, en las grandes ciudades. Entonces no creo que todos cambien de convicción religiosa o filosófica al mudarse a las grandes ciudades. Si vas a Lima el día de hoy, te vas a dar cuenta que casi no vas a conocer ningún limeño.
Todos los limeños viven en España, viven en Estados Unidos, viven en Europa, viven en Argentina, viven en otros lados, pero ya no viven casi limeños en Lima. Pero si preguntas, todos vienen de Arequipa, de Trujillo, de todos lados, buscando mejoría económica, mejoría de vida educativa para su vida y para sus familias. Entonces, esa persona de un día para otro no cambian de convicción, pero sí cambian de situación. Si pensamos en la efectividad de los ministerios de la Iglesia de Cristo en las grandes ciudades, tenemos que preguntarnos de dónde vinieron los misioneros que en su principio fueron a América Latina. La mayoría de los institutos que dan entrenamiento a misioneros norteamericanos que viajan a América Latina están en zonas rurales, están en pueblos chicos, no forman parte de una realidad urbana. Y aquellos misioneros que vinieron hace 30, 40, 50 años, eh, mayormente venían de campo, no venían de grandes ciudades. Entonces traían con ellos una mentalidad, una forma de ser, un modo de pensar que, que correspondía a un ministerio en el campo. Tenemos que agradecerles mucho porque gracias a ellos nosotros estamos estudiando acá, estamos viendo cómo hacemos para entrar en la ciudad, pero está bueno reconocer también la historia de nuestra iglesia y darnos cuenta que no fuimos una iglesia que fue tan poderosa en las ciudades de América Latina como han sido otras iglesias por su diferente historia también. Pero también porque en algunos casos hemos trasladado el ministerio de campo o de pueblo a la ciudad como si fuese igual el ministerio. Muchas veces en el campo podemos hacer reuniones todos los días. En los pueblos chicos podemos tener reuniones todas las noches en la iglesia porque la gente está desocupada, termina de trabajar cuando baja el sol. En Buenos Aires no es así, la gente trabaja todos los días y hasta tarde. Y no pueden trasladarse. Además, hay personas que están estudiando, hay personas que tienen dos trabajos, hay personas que tienen familia, responsabilidades. Entonces, no podemos hacer las cosas de la iglesia igual como si lo hiciéramos en los pueblos chicos o en el campo. Entonces tenemos que reconocer que mayormente las cosas son muy diferentes en la ciudad. Cuando pensamos en el ministerio urbano, tenemos que darnos cuenta que la iglesia cristiana tuvo sus orígenes en la ciudad. La iglesia nació en Jerusalén, una gran ciudad con muchísima historia. Eh, entonces podemos pensar cómo era que vivían los cristianos en Jerusalén y capaz nos puede dar unas pistas de cómo nosotros podemos también llevar a cabo el ministerio de Dios en las grandes ciudades. Los orígenes cristianos son caseros y urbanos. Las primeras iglesias no tenían templo, no tenían edificios, no tenían locales, sino que tenían su origen en casas casas urbanas. También la enseñanza cristiana celebra a Jesús como huésped y peregrino en medio de nosotros. No era un Jesús que estaba en un solo lugar, sino que Jesús era un predicador itinerante que iba, que viajaba, que visitaba, que salía, que venía. Y tenemos que ver en la ciudad que las cosas cambian, que las personas viajan, que las personas vienen y se van. Pero nuestro Jesús también era de esa manera. El ministerio de Pablo termina en Roma, que tenía 1 millón de ciudadanos y estaba en los confines de la tierra. Lo que para ellos era lo más lejos imaginable, Pablo llegó ahí. Su ministerio terminó ahí, una gran ciudad. En el mundo mediterráneo, la misma palabra significa casa como edificio y la familia que la habita. Los términos Vaishi en hebreo y oikos en griego y domus en latín indican la correlación que hay entre la casa y la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no deberíamos despegar la idea de casa de familia. Que cuando pensamos en iglesia pensamos en personas, no pensamos en una estructura, no pensemos en un local, pensemos más bien en qué significaba para ellos y qué significa para nosotros. Ahora sí. Entonces, también eso va junto con la cultura de Jesús y de la iglesia primitiva, de ver la casa y los moradores de la casa como una sola cosa.
Luego, el cristianismo encontró su lugar de acogida y su ámbito de irradiación en el mundo urbano, el mundo mediterráneo. Cuando pensamos en la palabra pagano o pagana, originalmente se refería a la gente de campo, no se refería a personas que no conocían a Dios o que no creían en Dios, sino que era la forma en latín de referirse a una persona que venía del campo. Y con eso venía cierta connotación de ignorante, de desconocedor, de personas que no están al tanto de la cultura de la ciudad. ¿Por qué? Porque la cultura y la educación se desarrollaba en la ciudad. Tanto así, la fe cristiana tuvo su llegada primero a las grandes ciudades. Cuando vemos el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia primitiva, llegaron a las grandes ciudades y muchas ciudades portuarias, donde había una gran movida de gente. Si pensamos bien, las personas que estuvieron en Hechos 2, que eran de todos lados, volvieron a sus casas donde ellos estaban y llevaban el Evangelio con ellos, consigo mismo. Entonces, las iglesias venían o crecían primeramente en esos grandes centros urbanos. Entonces, la siguiente definición dice que el cristianismo tiene una doble ventaja entre las religiones, perdón. Acumula una rica existencia urbana desde sus orígenes y comunica un mensaje asimilable por toda ciudad. Hay muchas religiones que no se traducen a diferentes culturas. En el Islam vos tenés que leer árabe o no podés leer el Corán. Podés leer una traducción, pero no sería una traducción autorizada. No es lo mismo leer la Biblia traducida a leer el Corán traducido. No se puede orar en otros idiomas. Hay que orar ciertas oraciones en cierto idioma, cierto contexto cultural. Pero Jesús, siendo Dios, aunque se hizo judío, su ministerio, la vida que Él quiere para nosotros en el reino de Dios, traspasa fronteras. Y no solo eso, tenemos una rica experiencia en la ciudad, como dice ahí, pero también tenemos un mensaje que se puede asimilar en otras ciudades y en otras culturas por la misma forma de ser del mensaje. Vemos un poco acerca de la misión de Dios en la ciudad. Dios apunta a la naturaleza de la nueva creación describiendo a la ciudad celestial Jerusalén, que desciende del cielo. Me encanta ver eso porque muchas veces decimos que las ciudades son malas, que están llenas de corrupción, que están llenas de problemas. Y sí, es así, pero cuando Dios quiere darnos una metáfora para enseñarnos cómo va a ser, la nueva creación apunta a una ciudad, a la santa ciudad de Jerusalén que desciende del cielo. Entonces hay esperanza para la ciudad. Hay esperanza que la ciudad pueda ser redimida. Número 2, la iglesia debe ser una realidad escatológica y una fuerza transformadora impulsada por el Espíritu Santo. La iglesia tiene que señalar a lo que viene. Tenemos que decir, mira, ahora en esta realidad, en esta ciudad donde nosotros estamos, las cosas no andan bien. Dios no está siendo honrado como rey, Dios no está siendo reconocido como creador del universo. Pero un día Jesús va a volver y va a ajustar cuenta, va a juzgar el mundo y va a poner las cosas como tendrían que ser. Y tenemos que ser una señal a esa realidad escatológica, a esta realidad del fin del mundo. Y una fuerza transformadora, tenemos que no solamente hablar, sino hacer. Proclamar no es solamente andar diciendo, pero andar viviendo y explicando con otras acciones. Vemos que Jesús mayormente actuaba y luego explicaba, hacía y luego decía, bueno, yo hago esto y esto por esto. Mayormente, mayormente no. En algunos casos la iglesia prefiere hablar y después tratar de mostrar lo que dice en vez de actuar y luego explicar. Y creo que podemos tomar el ejemplo de Jesús en eso, para que seamos una fuerza transformadora impulsada por su Espíritu. Y como decía antes, la iglesia debe ser señal y anticipo de la redención de los hijos de Dios y de toda la creación. Cuando vos salís a comer a un restaurante elegante acá en Argentina, te dan unas empanadas. Y las empanadas dan lástima, porque son así re chiquitas y te dan ganas de comer más. La iglesia debe ser de alguna forma así, un anticipo, una antesala, una pequeña señal de lo que viene, de la redención de los hijos de Dios. En Romanos 8, Pablo dice que toda la creación gime
deseando su propia redención junto con los hijos de Dios. No solamente somos nosotros los hijos y hijas de Dios que van a ser redimidos, pero también toda la creación, y deberíamos señalar eso. La iglesia debe ser sal y luz para su entorno. Si vemos las bienaventuranzas, no dice que somos bienaventurados eh, porque lloramos o porque esto, sino somos bienaventurados porque el reino de Dios está presente entre nosotros, porque el reino de Dios ha venido y por eso buscamos la justicia, por eso lamentamos el pecado, por eso nos alegramos, por eso somos perseguidos, porque el reino de Dios es una realidad entre nosotros. También la iglesia debe tener un impacto social y cultural. Dijimos que la cultura no es mala, cultura ni es mala ni buena, es la obra del ser humano. Y bueno, podría ser mala la cultura, pero en sí cultura no es mala, es una expresión de algo más. Entonces la maldad no es la cultura en sí, sino la maldad detrás de la cultura, o el pecado, o la rebelión del hombre detrás de la cultura. Entonces la iglesia debe tener un impacto en la cultura. ¿En qué sentido? Que generamos alternativas a lo que existe en la ciudad. Eh, Hay lugares donde en la ciudad de Buenos Aires podés juntarte con otras personas a leer libros gnósticos. Hay lugares para juntarse a leer libros de filosofía secular. Hay lugares para juntarse y charlar temas que realmente no agradan a Dios. La iglesia tiene que generar una alternativa para poder, creando cultura, generar alternativas que dan la posibilidad de hablar otros temas que son importantes para Dios y para el reino de Dios. Eh, hay grupos en la ciudad que deshumanizan. La iglesia tiene que humanizar. La iglesia tiene que pintar los grafitis, recoger la basura, señalar que Dios quiere otra cosa para esa ciudad. Y ojo, no hay que confundirse con el evangelio social. El evangelio social cree que el gran problema del hombre es la opresión económica o su situación en su vida. Jesús sanó a muchas personas, mejoró mucho su condición social y económica. Cada vez que sanaba a una persona, ellos volvían a integrarse a la comunidad cuando estaban apartadas de esa comunidad, apartadas de su sociedad. Pero nosotros creemos en un evangelio integral, un evangelio que no solamente se preocupa por el pecado, sino por los efectos del pecado. Las personas que están siendo oprimidos mayormente va a ser por causa del pecado, sino su propio pecado, sino el pecado de otros. Entonces la iglesia tiene que trabajar para hacer un impacto en la ciudad, para dar a conocer la realidad de Dios, mostrando que hay otra realidad posible. Nuestra vida eterna con Dios no comienza a partir del día de juicio, comienza hoy, comienza ahora. Entonces tenemos que vivir con Dios hoy como vamos a vivir con Él en la nueva creación, mostrando su presencia y dando a conocer una alternativa de vida que se llama la vida con Cristo o la vida en Cristo y cómo participamos de la naturaleza divina. El ministerio en grandes ciudades, hay grandes desafíos en el evangelismo en las grandes ciudades. Está el pluralismo religioso. Un lugar con muchas religiones, como te decía, en Buenos Aires tenemos musulmán, tenemos judíos, tenemos de cualquier fe que habría escuchado en tu vida, lo tenemos. Pero también hay personas que mezclan con un sincretismo, con una mezcolanza de catolicismo, de, de brujería, de nueva era, que tiene una mezcla de todas las cosas. Entonces, eso forma parte del pluralismo religioso en la ciudad. También tenemos diferentes pensamientos políticos en la ciudad que se toman como religión. De hecho, el comunismo es una cosmovisión completa. Te dice de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué hacemos, cuál es el deber ser, cuál es la biología. Tiene todos los aspectos de una cosmovisión completa. También el capitalismo. ¿Cuál es, cuál es el mejor para esta vida? ¿Cómo ser buena persona? ¿Cómo realizarse? ¿A dónde vamos? ¿Qué es la felicidad? Entonces los pensamientos políticos podrían reemplazar tanto comunismo como capitalismo al cristianismo, pero Dios quiere otra cosa para su reino, para su gente en este mundo. También otro desafío es el encontrarse con el otro entre comillas, ¿por qué? Porque en el campo, como decíamos, hay más igualdad de condiciones, en la ciudad no, nosotros somos personas diferentes.
con diferente cultura, con diferentes idiomas, y hay que encarar esa realidad y saber cómo hablarnos, cómo tratarnos, cómo escucharnos, eh, cuando no es nuestra costumbre hacerlo. Desafío en el discipulado en las grandes ciudades, las grandes distancias. Lima es una ciudad gigantesca a la cual no se puede atravesar 2 veces en un día. Te cansás o te morís del calor en un autobús. Las ciudades son demasiado grandes. Entonces muchas veces en Buenos Aires hay una pareja que viaja 2 horas para congregarse. No se puede fácilmente juntarse con ellos en la semana para poder estudiar, para poder animarse unos a otros. Entonces las grandes distancias son un desafío. También el ritmo de la ciudad, como decíamos antes. Hay hermanos que entran a trabajar a las 6, 7 de la mañana y hay hermanos que salen de trabajar a las 11, 12 de la noche. Entonces no hay forma de tener una reunión con todos. Es casi imposible porque todos tienen diferente horario de trabajo, es un ritmo distinto. Eh, Muchas veces también vemos que el ritmo de la ciudad es diferente para jóvenes, como lo es para casados y como lo es para gente grande. Entonces la iglesia en la ciudad tiene que tomar en cuenta esas diferentes realidades. Desafíos en la tarea pastoral en las grandes ciudades, el consumismo religioso. Hay muchas personas que andan de iglesia en iglesia buscando lo que a ellos le va a llenar, lo que a ellos le va a satisfacer. En algún momento puede ser que llegas a la iglesia en primera instancia por una necesidad social. Venís de otro país, no conoces a nadie, viniste a la ciudad recién para estudiar, no tenés amigos, no tenés contacto, entonces te juntás con una iglesia. Pero luego que te haces amigos allí y en la facultad, ya no te hace falta buscar otra iglesia por otra necesidad que tengas. Entonces el consumismo religioso es una realidad en la ciudad precisamente por las opciones que hay. Si vos vivís en un pueblo chico, capaz hay 4 iglesias, o capaz tenés 5 opciones y 3 no te llaman la atención, entonces tenés que elegir. En la ciudad hay innumerables opciones para poder satisfacer tus necesidades religiosas. También el materialismo. Muchas veces señalamos a Estados Unidos porque son consumistas, porque son materialistas, y en muchos casos es verdad, pero América Latina, aún en su necesidad, tiene mucho materialismo. Se ve en las grandes ciudades, sobre todo Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, un deseo de obtener, de tener. Y nos hemos despreocupado por el ser, de quiénes somos, de qué clase de personas somos, qué es lo que sabemos hacer, y nos preocupamos por acumular y por tener. Y es un desafío muy grande en las ciudades, vencer el materialismo para poder interesarse por temas que son de mayor importancia. La vida en comunidad en las grandes ciudades también se complica por la falta de tiempo. Como decía, muchos en la iglesia donde yo estoy trabajan a la mañana y estudian de noche, o estudian de mañana y trabajan de noche. Están haciendo todo lo que puedan para poder sobrevivir en la ciudad. Entonces hay una falta de tiempo, la falta de conexión. Un sociólogo polaco dice que preferimos muchas veces conectarnos con las personas que relacionarnos con las personas, porque una relación implica un compromiso, implica confianza, implica el ayudarse mutuamente, pero hay una falta asimismo de conexión en la ciudad. Cuando la iglesia genera espacios de confianza y de contacto, en Buenos Aires pareciera que la gente se hace amigo rapidísimo, porque tan sedienta está la gente de encontrarse con gente en la misma búsqueda de ellos, una búsqueda espiritual, una búsqueda social. Entonces hay una falta de conexión en la ciudad y la iglesia tiene que generar alternativas para conectarse y relacionarse con la gente, y más que todo con Dios, obviamente. También existe la falta de identidad en la ciudad. Si vas a Santiago de Chile, vas a ver que hay muchas tribus urbanas, que son jóvenes que pertenecen a diferentes grupos, eh, los floggers, los punk, no, los dark, no sé qué, hay un montón. Y se visten de una forma muy distinta y tienen una música que les representa, tienen autores de repente que representa a ellos, o un cierto pensamiento político, y, y no sale mucho de eso para tratarse con otra persona. Es solo una muestra de falta de identidad. Vemos también las redes sociales como las mujeres se exponen, los hombres también.
porque quieren darse a conocer de una forma, porque sienten una falta de identidad, no saben bien quiénes son. Y no hay nadie mejor para darnos una identidad que Dios, que nos creó y que con su Hijo nos hace sus hijos. Y tenemos en Jesús un hermano mayor. Entonces la familia de la iglesia puede brindar esa identidad que tanto necesitamos en la ciudad. Pero esa falta de identidad representa un desafío para la iglesia en el ministerio de la ciudad. Hay muchos mitos acerca del ministerio en la ciudad. Primer mito, a la gente culta y rica no les interesa el evangelio. No es así. Hay muchas personas cultas y ricas en las iglesias, en las grandes ciudades, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. Y no deberíamos pensar que en América Latina, porque no hemos, entre las iglesias, formado iglesias grandes y impactantes en las ciudades grandes, en las zonas de clase media alta, clase rica, que a esa gente no le interesa el evangelio, no es así. Mito número 2, mucho conocimiento envanece y adormece la búsqueda espiritual. No es así. Hay muchos autores de los cuales hablan de la necesidad espiritual, aunque no sean cristianos, reconocen que algo está mal en este mundo. Uno de esos autores es Ernesto Sábato, un autor argentino, también Miguel de Unamuno, un filósofo español, habla mucho de esa búsqueda del absoluto, de qué es lo que hay más allá de lo material en este mundo y cómo puedo yo saciarme mi sed espiritual. Entonces, no es por mucho conocimiento que la gente no busque lo espiritual, ¿sí? Muchas veces ellos son los que más tienen tiempo de pensar en lo espiritual. Si vos trabajas 12 horas por día, mucho tiempo no te dedicas a la filosofía, a la psicología, a entenderte a vos mismo, o entender al otro, o entender la sociedad. Vos estás trabajando para poder comer, pero la gente con mayor posibilidad económica sí tiene más tiempo para reflexionar, si quieren, en lo espiritual. Mito número 3, la apologética sirve para defender la vida cristiana, la fe cristiana, contra las personas que se basan en argumentos humanos para negar la existencia de Dios. Si bien la apologética podría servir para eso, para defender la fe, a mí parecer en la ciudad hace más falta un representante de Dios que un defensor de Dios. A Dios no le hace falta que vos le defendés. A Dios le hace falta que vos le representás, que vos le das a conocer. La apologética puede ser útil para explicar algo, para aclarar una duda acerca de la fe cristiana. Pero Dios no necesita que las personas estén tratando de a capa y espada tratar de derribar todos los argumentos falsos. La gente tiene que entrar en contacto con personas cristianas que aman, que adoran a Dios y que ven una vida diferente. Y luego vienen las preguntas, pero en la confianza de una amistad, en la confianza de un café, y no como una batalla intelectual que se puede lograr a través de debates y videos en YouTube. Eh, a Dios creo que no le hace falta ese tipo de apologética. Es un tema muy grande, pero es mi humilde opinión. El siguiente mito, debemos trabajar y plantar iglesias donde haya más receptividad. Eh, Hablando de receptividad y evangelismo, es una moda nueva. Hace como 50, 60 años se comenzó a hablar de esa manera acerca de evangelismo. Hemos sido llamados a predicar, a proclamar, no a buscar lugares donde hay receptividad en la iglesia. No hemos sido llamados ni siquiera a convertir a las personas. Hemos sido llamados a predicar y de aquellos que reciben el evangelio de hacer discípulos. Entonces deberíamos obviar ese mito de que deberíamos buscar donde haya más receptividad, porque a nuestro parecer va a ser el pueblo chico o el campo, no va a ser la ciudad. Y las personas en las ciudades van a perder la oportunidad de conocer a Dios. Y el último mito que tengo ahí es la cultura es malvada y debe ser evitada. Eh, Ser anticultura es parte de una cultura también. No podemos escapar. En la teoría de sistemas o las ideas que podemos obviar una forma de ver viviendo de otra forma, también es una forma de vivir. No podemos evitar la cultura. Lo que podemos hacer como cristianos es ofrecer alternativas y mostrar cómo haría Dios en mi lugar, cómo haría Dios como un científico, cómo haría Dios si fuese
escritor, si fuese profesor, si fuese ingeniero, si fuese carpintero? ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Y qué produciría Dios siendo esa persona? Hay grandes oportunidades en el trabajo en la ciudad. Número uno es influir en la política del país para el bien del pueblo. ¿Sí? Muchas veces no nos imaginamos el bien que podemos hacer en la ciudad hasta que estemos en el medio de todo y estamos conociendo personas que pueden influir de gran manera en otras personas, sean rectores de colegio, sean políticos, sean abogados, sean personas que solo conocen un montón de gente. Podemos llegar a muchas personas a través del trabajo en la ciudad. También podemos denunciar con voz profética la corrupción y la injusticia. Cuando digo voz profética no estoy hablando de predecir el futuro, más bien de decir, Dios ha dicho acerca de la explotación de los pobres, tal y tal cosa. Dios nos quiere que veamos a las mujeres como un objeto. Dios no quiere que maltratemos a los niños, más bien Dios quiere esto y esto y esto. Y la iglesia tiene que denunciar con voz profética la corrupción y la injusticia, porque muchas personas han dejado de creer justo en la iglesia porque no denuncia, porque forma parte de la corrupción, porque forma parte de, de los que están mal en la ciudad. Y muchas personas dicen, bueno, sí, pero ustedes creen en Dios y ustedes aman a Jesús, ¿por qué no dicen nada? Y a veces la gente dice, bueno, porque no quiero meterme en la política, pero denunciar el mal y ofrecer una alternativa cristiana no es política. Y si es política, Jesús era bastante político. Entonces tenemos que denunciar eso y mostrar otra realidad posible en el reino de Dios. Y ojo, la denuncia debe seguirse de un actuar coherente. No deberías denunciar algo y después no hacer nada. Si vamos a denunciar el aborto como en la muerte de niños, deberíamos adoptar a los niños que están en la calle. Si denunciamos la violación, deberíamos enseñar a la chica a valorarse y cuidarse. Y deberíamos enseñar a los hombres a respetar a las mujeres. No podemos denunciar y hablar y hablar y hablar porque eso hacen los políticos. Tenemos que llevar una acción contundente detrás de la denuncia. Luego, formar la siguiente generación de profesionales, profesores y maestros de la nación. Tenemos que trabajar en las universidades donde las personas se están formando para servir en el país y personas que pueden llegar a afectar a otros. Hace poco estaba hablando con una mujer que da clase de literatura en un colegio y ella dijo, yo hablaba de Dios casi todos los días en el colegio usando literatura. Yo les hacía leer historia y les preguntaba, ¿cómo debería ser esto? ¿Cómo debería ser aquello? Y ella daba a conocer a Dios dentro del colegio, cosa que yo como misionero no puedo hacer, porque ella es una profesora, un profesional que conoció a Cristo antes de que se formó en la universidad. Entonces tenemos que trabajar con esa siguiente generación que puede cambiar nuestro país. También tenemos que trabajar desde la ciudad para llegar a las regiones más lejanas con el Evangelio. Eso fue lo que hacía Pablo. Pablo trabajaba en las grandes ciudades y en un punto casi llegó a decir, bueno, ya todo el mundo conoce, ¿no? Lo que decía que todas las grandes ciudades sí tienen. Y ahora de ahí va a expandir el Evangelio a todos los lugares más lejanos. Eh, si yo fuese a establecer, yo no, si Dios fuese a establecer una obra en un pueblo a 10 horas de acá, esa obra poco probable podría ayudar acá en Buenos Aires, pero si establecemos una obra acá en Buenos Aires, esa obra acá local en la ciudad podría ayudar fácilmente al campo con los recursos que hay en la ciudad, con los conocimientos, con la posibilidad de viajar, con las posibilidades que tenemos acá en las ciudades, podríamos más fácilmente ayudar a una iglesia en un pueblo. Entonces podemos trabajar desde la ciudad como punto de partida para llevar el Evangelio a todo el país. Y luego proclamar las buenas nuevas a todos los pueblos que llegan a la ciudad donde vivimos. Hay muchas personas en esta ciudad donde yo vivo que no hablan español. Eh, Hay muchas personas que entienden y pueden mejor leer la Biblia en otro idioma. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Una de las comunidades que no ha sido alcanzado muy bien por ninguna iglesia cristiana de ningún índole en la Argentina es la comunidad sordomuda. Porque la Biblia no está en ese idioma todavía, no está en braille, y se está haciendo ahora, recién en el 2014, DVD para que los sordomudos puedan ver el DVD y escuchar el Evangelio.
Pero si no, tiene que haber un cristiano que pueda hablar con ellos en el momento. No hay recurso para eso. Pero tenemos que llegar a todos los pueblos y a todas las personas de todas las maneras posibles para poder dar a conocer a Dios en la ciudad. Es un tema muy grande, como habrán visto. He dejado una bibliografía, también he mandado algunos recursos a la hermana Esteban. Si les interesa, también me pueden escribir para más información. Mi email es Jonathan, Jonathan, BA como Buenos Aires, mission@gmail.com. Y cualquier cosa me encantaría entrar en diálogo con ustedes. Muchas gracias, Dios le bendiga. Excelente, gracias Jonathan. Sí, es un tema enorme, realmente podría ser todo un curso esto, ¿no? Y es un curso en algunos sitios. Pero gracias por tus palabras y el esqueleto del bosquejo que nos diste. Seguramente hay mucho ahí para pensar y meditar. Bueno, ya hemos llegado al fin de esta parte de la clase 11. Gracias por otra vez tu participación, Jonathan. Que Dios te bendiga ahí en Buenos Aires y en las otras partes donde andas. Para los demás, nos veremos en la próxima clase. Que Dios los bendiga donde estén. Hasta luego.